¿Qué diablos haces aquí? ¿Quién te llamó? Calma, respira, que la calle es pública. ¡Dime qué quieres! Solo estoy esperando aquí para ver a mi hijo. ¿Y desde cuándo crees que tienes ese derecho, ah? Ay, ya sé que tu mamá me dejó bien claro que no me va a dejar hablar con el niño. Ni ella ni yo. Quique, yo tengo el derecho de ver a mi hijo. Quique, por favor, deja que lo vea. No solamente lo quiero ver, deja que lo abrace. Apuesto que ni siquiera sabe quién soy. Seguro ustedes me borraron de su memoria. No te borramos de su memoria. Hay un retrato de nuestra boda allá en la casa. ¿Es verdad? Sí, pero debí haberlo botado el día que nos abandonaste. Ni eso te mereces. Sí, te traté muy mal, lo reconozco. Y yo sé que un día me voy a arrepentir. Pero sucede. ¡Ya basta de pláticas! Lárgate de aquí. Tú solo te acercas a mi hijo el día que el juez te otorgue ese derecho. ¡Lárgate! Si tengo que arreglar este asunto con un juez, pues lo voy a hacer, porque no pienso renunciar a mi hijo. ¡Papá! ¿Quién era esa mujer? Nadie, una mujer que quería saber dónde estaba la parada del autobús. No era nadie. Oye, esto está muy lento. O si no te gusta, te puedes ir a otra fonda. O al Gourmet Palmer. A ver si ahí te tratan como aquí. Oye, Gabriel, ¿se puede saber cuál es la razón de tu mal humor? Pues la Griselda que insistió en que Quique se fuera más temprano para su casa. ¿Y? Pues no me dijo por qué. Aunque por su tono de voz pienso que estaba muy contenta. Y luego le viste la cara a Quique cuando hablaba con ella. Pues también estaba requete contento. A mí se me hace que están celebrando algo. Ay, si fuera así, ¿esa es razón para que estés malhumorado? Pues claro, mujer, porque no me invitaron. Aunque, claro, pues siempre podía pasar a casa de Griseldita a saludar. No, patrón, ni se le ocurra. Ya yo estoy cansada que me dejen aquí sola haciendo el trabajo de los tres. ¿Qué se han creído? Oye, Clarita, no estás sola, estoy yo. Es decir, sola. No te hagas la víctima, Clarita. Ni que tú no tuvieras que salir corriendo a cada rato por una o por otra razón, ¿no? Emergencias, porque lo de mi hijo Leonardo han sido situaciones de emergencia, no de celebración. Además, yo también me tengo que ir. Es que esto también es una emergencia. ¿Puedes creerlo, mamá? La verdad es que no me lo esperaba. Ay, bueno, si te soy franca, yo tampoco pensaba que te ibas a casar tan pronto. Me pareces un poquito joven, pero por el otro lado me alegra porque eso significa que Rafael te está tomando en serio y eso tú lo mereces. ¿Y crees que porque acepté el compromiso me tengo que casar pronto? Ah, no, mi amor, eso es algo que ustedes decidirán. Lo importante de este gesto es que él está honrando su relación contigo y está asumiendo delante de todos nosotros que te quiere de verdad, que no eres una noviecita más del montón, ¿me entiendes? Ay, eso es obvio, mamá. Nosotros nos amamos. Caramba. Esa palabra tan profunda y tan grande en la boca de una jovencita como tú. Ay, mamá, yo sé que siempre me vas a ver como tu niña pequeña. Hasta cuando tenga mis propios hijos. Ah, ya va, un momentito, por favor. Cásense primero y luego piensan en hacerme abuela otra vez, ¿eh? Tienes razón. Ya eres demasiado joven para tener a Quiquito como nieto. ¿Tú crees? Sí, un poquito. Ay, mamá, mi bebé hermosa. Cuidado. Casi le da un ataque a Quique cuando me vio. Tal como lo tenía previsto. Primero estaba muy enojado y luego se conmovió así cuando le pedí ver al niño. Ay, grandote, definitivamente lo tengo así, mira, comiendo de mi mano. ¿Hasta cuándo pretendes seguir con este juego, Bárbara? Hasta que la abuela Griselda me diga cuánto tiene para ofrecerme. ¿Tú crees que realmente ella te va a dar una buena cantidad de dinero? No lo sé. Pero como no va a ser todo el dinero que se ganó, va a ser al menos. Está tu ex con el niño. Ay, qué grande está. ¿Qué esperabas? ¿Que se quedara siendo un bebé? Como puedes ver, mi historia es bastante común. Una mujer engañada después de muchos años de matrimonio. No sé,
Es como si para los hombres la fidelidad fuera algo imposible de lograr. Aunque estén muy, muy enamorados. Sí, y ahora por eso no quieres quedar embarazada. No. Al contrario. Yo voy a tener un hijo porque eso es algo que he deseado toda mi vida. Sí, yo entiendo tu deseo. ¿Y vas a ser inseminada? Sí. Voy a recibir un óvulo fecundado. Alba me va a ayudar a realizar el sueño de ser madre. Coqueta, ¿hacemos el amor? No, espera, Max. Recuerda lo que dijo el médico, sin esfuerzo. Además, no me quiero llevar otro susto. ¿Qué porquería de vida es esta si ni siquiera podemos hacer el amor? Mejor me muero de una vez, ¿no? Cálmate, mi campeón, que no va a ser siempre así. Esto va a pasar. Y el médico también dijo que si te cuidabas, tu vida iba a regresar a la normalidad. ¿Cuándo, mi amor? ¿Cuándo es que nuestra vida va a volver a ser como antes? Yo no me conformo con tener que depender de tus ideas para que podamos sobrevivir. Ya no vamos a discutir eso, ¿ok? Todo va a salir bien. Espero que sea pronto. Ya no veo la hora de salir de este hotel y darle sentido a todo. Ya falta poco para que eso pase. Confía en tu coqueta, ¿sí? Pero... Mamá, esta vez te ganaste un elogio. Todo estaba divino. Estaba como siempre, normal. Ayuda a tu mamá con los platos. Sol, ¿qué hiciste? Te salvé la vida. ¿Manuel? ¿Me vi? ¿Qué dices? Sí, era yo. Estaba ahí tirado como muerto. Está linda, ¿verdad, Kikito? Ay, nunca me imaginé que algún día yo usaría una de estas. Eso es porque no me conocías ni sabías cuánto te quiero. ¡Ey! Pues qué bueno que no te peleaste con Bárbara y que no se armó un escándalo. Ganas no me faltaron. Yo solo quiero que ella desaparezca de nuestras vidas y se olvide de Kikito. No te preocupes, que yo me voy a encargar de eso. ¿Tú estás dispuesta a darle dinero a Bárbara? Pues si eso es lo que ella quiere. Ese demonio destruyó nuestras vidas. ¿Y tú quieres darle dinero a cambio, mamá? A ver, creo que este no es el momento adecuado para hablar acerca de esas cosas. Estamos celebrando una ocasión muy especial. Estoy pensando preparar algo muy especial y diferente para comer. Así celebraremos el compromiso de mi adorada Amalia con Rafael. Entonces, llegué justo a tiempo, familia. Veo que la mesa ya está puesta, pero... ¿podrías poner otro plato para mí, querida madre?